Las 8:39 y después de haber hablado de economía y de finanzas hay que hablar, Mávila, de lo más importante de la sociedad, que es la educación y el futuro de nuestros niños. Por esa razón hemos invitado al representante en el Perú de la Agencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia, UNICEF, que es el señor Javier Álvarez, que ya tiene acá el tiempo suficiente para conocer bastante la realidad de nuestro país, tanto más que viaja mucho por el interior, particularmente en los últimos tiempos, en la Amazonía y en el sur tacneño. Señor Javier Álvarez, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mávila. Buenos días. Dentro de 7 días se inicia oficialmente el periodo escolar de las, por lo menos, escuelas públicas en el Perú y queremos saber su opinión sobre el clima y la situación institucional y de infraestructura que ha percibido usted, bajo las cuales se va a iniciar el año escolar 25. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, como siempre, por la oportunidad de hablar de lo más importante, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y el tema educativo. Pues siempre es un gran esfuerzo movilizar 9 millones de niños y niñas para que emprendan un nuevo curso escolar. Creo que hay mucha felicidad. Ahí el Minedo hace un gran trabajo en conseguir que todos estos niños y niñas tengan una escuela. El diagnóstico es el que es, ya lo sabemos más o menos, ¿no? Tenemos, tanto en inicial como en primaria y en secundaria, tenemos grandes números de matrícula. Perú avanzó mucho en eso, en la matrícula. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Y hoy es el aniversario del comienzo de la pandemia, ¿no? Ese gran experimento virtual de la educación. ¿Y qué es lo que vemos? Que los aprendizajes no se han recuperado, ¿no? Estamos hablando de que todavía tenemos solamente un 11% de los chicos de segundo grado en secundaria alcanzan el nivel satisfactorio en matemáticas. ¿Y es consecuencia de estos vacíos que se provocó durante la pandemia? Antes en la pandemia estábamos mejor. Okay. Y en lectura, en la primaria, solamente en 38%. Y si vemos esos indicadores, como apuntabas, Fernando, en la Amazonía, son todavía más bajos. Entonces, ese es el tema. El tema es qué estamos haciendo por los aprendizajes para recuperarlos, para llegar a esos niveles prepandemia. Y ahí lo que venimos diciendo es siempre que tenemos que tener una escuela que sea inclusiva. La universalidad de la educación la entendemos todo. Ahora, el aprendizaje tiene que ser a la carta, tiene que ser más individualizado. Cada chico, cada chica tiene un nivel diferente, tiene una forma diferente de aprender. Y lo que estamos trabajando con el Minedu, hay herramientas ya disponibles para, ojalá se puedan escalar. Diseño de aprendizajes universal, la tenemos disponible en nuestra página web. Cualquier docente puede bajarla y la puede trabajar. Es que el aprendizaje tiene que ser para cada chico, para cada chica, tiene que ser individualizado y potenciar sus capacidades. ¿Qué pasa con los estudiantes en el interior del país, en zonas alejadas, con poblaciones, por ejemplo, de origen indígena, discapacitados, afrodescendientes, y la cantidad de profesores con las que se cuenta, que estén especializados precisamente para llevar el conocimiento de la manera adecuada y personalizada, como lo está sugiriendo? Mávila, el problema no es tanto el número de profesores, el problema es enfrentarse a un salón. Creo que todos hemos tenido alguna vez alguna experiencia didáctica de enfrentarse a un salón de alumnos y poder enseñar a cada uno basándonos en las fortalezas de los chicos. Tú has mencionado el tema indígena, el tema de las lenguas indígenas. No podemos ignorar que tiene que haber una especialización de docencia para temas indígenas, en lenguas indígenas. No podemos tener el 58% de los niños y niñas con discapacidad que no van al colegio. ¿Por qué? Porque el salón de aprendizaje no es un salón donde los incluimos, sino que los expulsamos, ¿no? Entonces, 58%. Sí, entonces, de los discapacidades. Entonces, es muy importante que el sistema educativo se adapte y lo adaptemos, y los primeros tienen que ser nuestros queridos docentes para las necesidades educativas de los chicos y las chicas. Ahora, señor Álvarez, usted ha puntualizado en varias oportunidades temas que no tienen directamente que ver con el proceso institucional educativo, pero que lo condiciona. Primero de ellos, el más generalizado, es la anemia. La tasa de la anemia en el Perú es escandalosamente alta y los éxitos son muy limitados, si acaso los hubiera. En segundo lugar,
más grave desde el punto de vista moral, pero menor cantidad, es el del embarazo de adolescentes. Y esto tiene cifras que se agravan en algunas regiones justamente amazónicas, ¿no? Y en tercer lugar, usted ha destacado siempre la falta de acceso al agua potable en muchas escuelas. Así es. ¿En qué situación, cómo diagnostica estos tres factores sociales? Yo creo que ningún niño, ninguna niña va a poder aprender si no tiene una estabilidad emocional mínima, es decir, si no llega a la escuela bien alimentado, también con un sentido de que hay seguridad, de que no hay problemas en casa, de que puede llegar al colegio y salir del colegio con toda la tranquilidad. No podemos tener tantas escuelas sin un saneamiento y un agua limpia. Hay que llevar agua limpia. Lo mínimo es el agua limpia a las escuelas. Y obviamente los temas de violencia contra niños y niñas, pero sobre todo contra las niñas, ¿no? Tenemos esto todavía en la cuenca amazónica, tenemos tasas de embarazo adolescente muy altas. ¿Qué significa, para ser más precisos, bueno, muy altas? 20% en Loreto, en algunos... 20% es 1 de cada 5 niñas. Sí. Entonces es esto... Y en muchos de esos casos esta violencia no está infligida por otros pares, sino por adultos, ¿no? Entonces yo creo que es un paquete, tiene que ser un paquete integral. Sabemos que un país que apuesta por la educación, tiene retribución desde el punto de vista del PIB, tiene desde el punto de vista de los mercados, pero los réditos no son inmediatos. La inversión en educación no es que se ve en 6 meses, sino se ve a largo plazo. Y eso es algo que tenemos que tener, los tomadores de decisiones tienen que tener muy en cuenta. Tema final, robando tiempo, en 30 segundos si puede. Estamos ante un hecho criminal nuevo, que son las extorsiones a escuelas. En algunos casos, los directores de estas escuelas están pensando cerrarlas y pasar a la educación digital, puesto que la criminalidad es tan horrible como lo fue el COVID. Así es esto. Yo creo que todos hemos aprendido que la virtualidad es una herramienta alternativa, pero no la principal. Sobre todo en inicial y en primaria sabemos ya que hay grandes beneficios para la presencialidad. La interacción con los amigos, los juegos, la sociabilidad, se desarrollan muchísimo más. Sería una pena que tuviéramos que empezar, ¿no?, por temas de seguridad, el curso desde una computadora. Claro, recluidos desde nuevamente. una computadora, sí. Y aquí hay un tema también, ahora que seguimos hablando de la seguridad, que se están pidiendo medidas sobre la seguridad, ¿qué tal si invertimos en educación? ¿Qué mejor red? Es que tenemos 13% de chicos y adolescentes entre 15 y 17 años que no trabajan ni estudian, que son caldo de cultivo, que pueden ser para estas bandas organizadas, el psiquiatra, fácilmente. Entonces, que no tienen otra alternativa. No hay otra alternativa. Javier Álvarez, representante de UNICEF, muchísimas gracias por estar acá y por darnos testimonio de los desplazamientos que hace por el interior y lo que ha visto usted. Y en este caso, sobre todo, nos ha hablado de la cuenca amazónica. Muchas gracias y felicitaciones por su trabajo. Que tengan muy buenos días. Muy buenos días. Nos vamos a una pausa, Mávila. Así es, vamos a la pausa, 8:48.